Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a ver la diferencia entre el ascendente Virgo y el Sol en Virgo. Tenemos que ver claramente, para poder entender este concepto, qué es el ascendente, qué es el Sol. En términos sencillos, el Sol es un planeta, emana energía y toma elementos del signo para poder expresarse o se apoya en el signo para una expresión más cómoda, vamos a decir. Pero el Sol tiene su propia energía. ¿Bien? ¿Qué pasa con el ascendente? El ascendente es un punto matemático que está determinado por el lugar y la hora de nacimiento. O sea, vamos a ver, yo soy el médico, nace el niño, entra ahí en los pulmones, llora. Ese es el momento donde hay que clavar el cronómetro. ¿Bien? Cuando así entra esa primer bocanada de aire y llora el niño, ahí se clava el cronómetro. Ahí es el nacimiento de la criatura. Y el médico, o sea, en este caso estoy interpretando al médico, miro por la ventana, suponiendo que hay una ventana, y veo el horizonte. Entonces, teniendo en cuenta ese momento exacto y el lugar exacto donde estoy parado, miro y el horizonte me está marcando un punto matemático y ese punto matemático es el ascendente. Es el ascendente del niño que está naciendo, ¿sí? El punto matemático no tiene energía, no emana energía, está marcando un punto. ¿Es importante? Es importantísimo. ¿Es fuerte? Es fuertísimo, pero no emana energía. El Sol como planeta sí emana energía. Bien, este es el gran punto fundamental para poder entender un ascendente en un signo, en este caso, hoy vamos a hablar de Virgo, y el Sol en un signo. Y empezar a ver qué cualidades tiene cada uno, porque en general, ¿qué pasa? Tanto Sol como ascendente se hablan de las características del signo y nada más. Y entonces vamos a empezar a ver que uno agarra el manual y dice ascendente Virgo y dice lo mismo que Sol en Virgo. Exactamente lo mismo. O directamente no dice nada y dice Virgo y un montón de características, ¿no? Y es como si fuera lo mismo. Y no funcionan de igual manera. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, toquen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Los invito a suscribirse también a TikTok, Instagram, Spotify. Abrimos una comunidad de WhatsApp, se pueden sumar ahí. Bueno, arrancamos los cursos. Tenemos los cursos en vivo por Zoom de la formación astrológica. La formación total son 3 años, nivel inicial, donde vemos el ABC, casas, planetas, signos, aspectos, todo lo que hay que conocer del zodíaco. El segundo año, que es todo el año de técnicas de interpretación y síntesis. Y el tercer año, que es todo revoluciones solares, revoluciones lunares, perfecciones, progresiones, todo ese mundo, ¿no? Y están también los cursos asincrónicos, los cursos grabados, que pueden hacerlo a la velocidad que quieran. Así que bueno, continuemos con esto. Obviamente, Virgo como signo está prestando sus cualidades que, vamos a ver, ¿cuál es la base fundamental de Virgo en 3 palabras? A ver, en pocas palabras, eso sería lo correcto. Análisis y método. Virgo es un signo de tierra regido por Mercurio. Análisis y método. Ordenar elementos intelectuales, físicos, lo que sea, pero armar para que todo esté bien organizado y todo sea más sencillo de utilizar. Y aparte, lo que le importa a Virgo, no solo dejarlo fácil de usar para los demás, sino que aprender cómo funciona hasta el más mínimo detalle. Sabemos que es disciplinado, ordenado, le gusta la perfección, es práctico, realista, ¿no? Un montón de palabras que sabemos de los manuales. Ahora vamos a ver bien la diferencia entre el Sol y ascendente. Recuerden que entre el Sol, que emana energía, y un punto matemático que no emana energía, obviamente vamos a ver que el Sol va a tener más profundidad. Entonces, dentro de esta cuestión de ordenar, organizar, el Sol es algo más profundo, es una energía, está dentro nuestro. El ascendente es nuestro cuerpo físico, por lo cual va a ser mucho más superficial o va a estar más en los temas externos, no tanto en los temas internos. Entonces, el Sol en Virgo va a tener la necesidad imperante de conocer cómo funcionan las cosas
y desarmar y armar cosas y estar ocupado y tratar de entender el mundo, la ciencia, de entender todo, la comprensión. Movilizas el anhelo solar, es esa comprensión a través de que del análisis y a través del análisis generar un método para poder hacer de eso un uso más profundo y más útil. Recuerden que es de tierra, lo útil pesa mucho. Ahora el ascendente. El ascendente no tiene eso tan marcado. No es algo que viene de adentro. Entonces, al ser un poco más superficial, o sea, obviamente los dos abocan por los detalles, pero no es lo mismo el sol que el ascendente. El ascendente está en los detalles, pero no tanto. Está en algo más externo. Entonces, tal vez vamos a ver que el ascendente Virgo se preocupa más por limpieza, orden. El sol por ahí está más en el mundo de las ideas y de la comprensión. Bien, ahí vemos un detalle importante. También otra cosa que vamos a ver es que el tema de la crítica, la autocrítica o el constante mejoramiento va a estar más en el sol que en el ascendente. El ascendente no va a tener tanto conflicto que lo lleva a la autocrítica, a la exigencia con los demás, la crítica constante. Bien, baja el nivel de todo eso. Entonces, o sea, lo que podemos entender es que Sol ascendente Virgo, ¿no? La diferencia es la profundidad. Entonces, el Sol es más profundo, va más hacia adentro, y el ascendente es más liviano en sus características. Entonces vamos a ver que el Sol por ahí en Virgo es más tímido, más de trabajar solo, más encerrado. El ascendente Virgo es probable que sea un poco más sociable, porque también hay que ver con qué Sol se combina. Y ese sol en Virgo hay que ver con qué ascendente, porque recuerden que el ascendente, al ser el cuerpo físico, es el punto de salida de la energía. Entonces, hay que ver con qué energía se combina, tanto el ascendente como ese sol, por qué ascendente sale. ¿No? Entonces vamos a ver esta cuestión de que, bueno, un Sol en Virgo va a ser más conservador, eh, más pensante, más intelectual, más técnico, y el ascendente Virgo no tanto va a estar más, un poco más en lo externo, sí va a estar en el tema de la pulcritud, tal vez, o mejor dicho, probablemente el ascendente Virgo, como tiene que ver con el cuerpo físico, este sea un poco más hipocondríaco y esté más en el tema salud que el Sol. ¿Sí? Y vamos a ver con qué se relaciona, porque obviamente si hablamos de ascendente también tenemos que hablar de temas de salud, porque si es el cuerpo físico, si es la máquina, tenemos que ver qué temas pueden estar. La astrología médica es muy profunda y muy larga, pero vamos a ver que hay pequeños detalles, vamos a ir dando, ¿no? Entonces vamos a ver que el signo de Virgo se relaciona con el intestino, ¿bien? Más que nada con el intestino delgado. O sea, ¿por qué? Porque es el encargado de clasificar qué es útil para el cuerpo, tomarlo y dejar que el resto siga. Bien. Entonces, digamos, tiene mucho que ver con el tema, el trabajo del intestino. Y después vamos a ver la caracterología que da el ascendente. El ascendente también da, según la posición, el grado, aspectos al ascendente, si hay o no planetas en el ascendente. O sea, hay muchas variables que matizan fuertemente el ascendente, pero vamos a ver que claramente tienden a ser robustos pero pequeños. Bien, esa es la tendencia del ascendente Virgo puro puro, ¿no? Hay que ver el regente del ascendente donde se encuentra. Hay muchos matices, pero vamos a hablar de lo grueso. Y en lo grueso vamos a ver que tiende a cierta robustez, pero en cuerpos pequeños, de cabeza pequeña. Esto es algo de cabeza pequeña que también se ve en el ascendente Géminis. ¿Por qué? Por una cuestión, Mercurio genera eso. Es una cuestión mercurial. Y vamos a ver que, esto ya lo dije, pero lo quiero remarcar, que el Sol va a estar fuertemente relacionado con el saber cómo funcionan las cosas en todos los detalles a nivel técnico, muy fino y muy profundo. Bien, el ascendente no tanto. Más que no tanto, no va a estar en ese tema, sino que probablemente esté en lo externo. El ascendente siempre es mucho más, vamos a llamarlo, no me gusta la palabra frívolo, pero entienden, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que es más
externo, más, menos profundo, más de lo cotidiano, lo que tengo a mano. El ascendente está más en eso. Por eso el ascendente va a estar más en el orden, la pulcritud, ¿sí? El sol va a estar en algo más intelectual, más en otro tema, ¿sí? Entonces, esa es la idea de entender bien, porque aparte a esto se le suma la luna. Porque hay que entender esto, es muy importante, porque la identidad psicológica de una persona va a estar dada por sol, luna, ascendente, regente del ascendente. Lo pongo en ese orden para que sea más sencillo y siempre hablemos de lo mismo. El sol, posición, casa, aspectos. Luna, posición, casa, aspectos, etcétera. Ascendente, aspectos del ascendente. Regente del ascendente, posición, casa, aspectos, etcétera. Entonces, esas son las cuatro patas que van a organizar y con el que vamos a ver en profundidad la identidad psicológica o la conducta natural de esta persona. Las energías base, las energías de punto de partida. Después hay muchas cosas que se suman, matizan, detallan, ¿bien? Estamos hablando de lo grueso. Entonces es importante entender que el ascendente no es un segundo sol, es distinto. Bien, y se combina con las energías de tu sol, pero obviamente, como es el punto de salida de esa energía, también va a tener elementos expresivos. Como es un signo de tierra, el ascendente Virgo no tiende a ser demasiado expresivo, ¿no? Es más, si hablamos del ascendente Virgo puro puro, o sea, se va a expresar, va a buscar las palabras correctas y va a tratar de expresarlo correctamente desde lo verbal. Igual hay que ver dónde tiene Mercurio esa carta. Pasan muchas cosas. Pero bueno, esta es una piecita más de rompecabezas. Así que bueno, recuerden, hoy más que nunca la frase empieza a cobrar vida, que es, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Y esa experiencia física, ¿quién la lleva adelante? Esa experiencia física, ¿quién nos permite tenerla? El ascendente, el cuerpo físico, el ego. Así que nos vemos en los próximos videos. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.